quizás, y sin quizás, el ver alguna foto publicada en redes sobre un lugar en donde el techo de las construcciones era literalmente la roca, fue lo que me puso a Setenil en la mira. Siempre me río de que mi lista de deseos de lugares a visitar es larguísima, así que este pueblo integraba la lista como tantos más. Pero por aquellas cosas que nunca sabemos por qué se dan, volvimos a España y al sur. Así que era el momento para sumarlo. Pero sumarlo con todo incluiría quedarnos a dormir en el mismo y hacerlo en una casa cueva. ¿Te sumas? Acompañantes de viaje, bienvenidos a Setenil de las Bodegas. Setenil pertenece a la provincia de Cádiz en Andalucía. Forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos y está declarado como uno de los pueblos más bonitos de España. Con calles cubiertas por rocas, con construcciones que aprovechan las rocas para cerrarlas con paredes y así hacer las casas cuevas, Setenil de las Bodegas tiene un encanto muy particular. Al subir las imágenes al Instagram, muchos nos preguntaban en dónde era esa maravilla. Por lo que a todo ese encanto le sumaríamos el no ser un lugar tan conocido, al menos fuera de España. Aunque como es tomado por un destino por el día, las calles están muy concurridas durante las horas de sol, quedando totalmente desierta la noche. Hablamos del mes de octubre, que fue cuando la visitamos. No sabemos cómo será en otra época. Acá no tendremos un listado de cosas para ver, que aunque sí las hay, lo mejor es llegar y solo disponerse a caminar para ir encontrando rincones maravillosos y que Setenil nos sorprenda. Si bien un día es suficiente para ver este hermoso pueblo, nosotros elegimos pasar la noche para disfrutarlo de manera pausada. El pueblo está situado en un cañón excavado por el río y que cruza el pueblo. Si bien, como decíamos, todos los descubriremos a nuestro paso, hay dos calles que son lo más característico de Setenil, y son la calle Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra. Al verlas, sabremos enseguida cuál es una y cuál es la otra. Simplemente por cómo da el sol en una de ellas y cómo no llega a la otra de lo cerrada que es. Setenil de las Bodegas forma parte de la Ruta de los Pueblos Blancos de la Sierra de Cádiz y es uno de los municipios más pintorescos de toda Andalucía. Mientras seguimos con la caminata, te cuento en dónde nos alojamos. ¿Lo vemos? Esta casa cueva la reservamos a través de Booking. Está ubicada en el comienzo de la calle Cuevas de la Sombra, por lo que la ubicación es genial y no tengo palabras para describir lo bien que lo pasamos y lo agradecidos que estamos por todos los detalles que nos encontramos en la misma.
pagamos en el mes de octubre 60 € la noche. Les dejo en la descripción y también en el blog el enlace por si les interesa. El coche lo pudimos aparcar justo enfrente a la casa. Como les decía, durante el día se ve con muchísima gente el pueblo, así que aparcar no es algo sencillo. Si lo visitas en fin de semana, en donde el ingreso al pueblo con el coche durante ciertas horas no está permitido debido a la cantidad de peatones, va a ser un tanto complicado. Comenzamos la caminata. Es claro que las calles Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra se llevan toda la atención. Pasaremos mucho tiempo observando esas rocas que parecen haberse fundido con las casas. Entraremos a varios comercios, dentro de los mismos veremos cómo la piedra hace de techo y paredes y también aprovecharemos a tomar algo en sus bares. Pero a partir de ahí, comenzaremos a perdernos en sus calles y a encontrar rincones tan maravillosos como la Plaza de Andalucía. Encontraremos acá bares, el ayuntamiento y muy cerca también la oficina de turismo. La calle Calcetas es otro de los lugares que nos llamarán la atención. Pero como les decía, piérdanse por las calles e irán descubriendo rincones realmente maravillosos. Impresionante, ¿no? La roca parece fundida con las casas. No se pierdan llegar hasta esta calle, Calcetas. Setenil de las Bodegas forma parte de la ruta de los pueblos blancos de la Sierra de Cádiz y es uno de los municipios más pintorescos de toda Andalucía. Perdiéndose, se encontrarán con la iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, la ermita San Benito, la ermita Nuestra Señora del Carmen, o podrán besarse en este rincón. Tiene encanto, ¿no? A veces me preguntan si no encuentro lugares que no me gusten, y la verdad que no. ¿Encantos diferentes? Sí, pero ¿quién no se enamoraría de un lugar así? Yo sí. La calle Herrería es otro de los lugares imperdibles de Setenil de las Bodegas.
Como decíamos, Setenil nació aprovechando las formas del cañón creado por el río Guadalporcún, y sus cuevas y recovecos naturales no tardaron en dar albergue a sus primeros pobladores. Más tarde pasaron a ser casas y hoy en día se ha convertido en uno de los pueblos más visitados de la provincia. Como decíamos al principio, para los que no somos españoles es un lugar un tanto desconocido, del que hace pocos años empezamos a escuchar de él. Pero es un pueblo muy visitado por el turismo local, aunque ahora también hay ya muchos extranjeros, y con lo bello y mágico que es, se entiende. No en vano fue nombrado como uno de los pueblos más bonitos de España. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Los miradores son otro de los sitios imperdibles de Setenil. Seguro los encontrarán en la caminata y no hará falta buscarlos. Call us crazy, but things are finally right. Setenil gozó de una gran importancia estratégica durante su periodo musulmán y la reconquista cristiana demoró en llegar, tanto que de ahí proviene su nombre. Fue sitiado 7 veces sin éxito. Septem nihil, en latín, 7 veces nada. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to. Se hizo la noche en Setenil. Nos quedaba dar un paseo para ver la magia de esas rocas iluminadas e ir a cenar. Let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Antojos fue el lugar en donde cenamos, y la verdad que fue una muy buena opción. El lugar es encantador y la comida muy buena. Fue todo un acierto que acrecentó, al igual que el alojamiento, la belleza de la visita a este pueblo. Acompañantes de viaje, hasta acá el recorrido por Setenil. Nos está quedando poco de este viaje por España, pero los esperamos en el próximo video para seguir disfrutándolo. Si el video te ha gustado y te ha servido de ayuda, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros viajeros a los que les guste armar sus propios itinerarios.